tutsa pichu ai chunchkar se sashito Inskurir matar maputi mukpari hucher min sita sandarsan conform hawa Tutsa pichu ai chunchkar se sachitu Inskurir matar maputi mupari hucher min sita sandarsan conform hawa Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, donde sea que nos ven y a la hora que nos vean. Bienvenidos a una nueva sesión de Nor Parikuni, este conversatorio donde hablamos sobre cultura, inmigración indígena y principalmente purépecha. Muy bienvenidos y si tienen preguntas, no olviden mandarnos sus comentarios y las preguntas a norparikuni@gmail.com. Lachus que yamin duchan en Gatsbamin acá en Ninjatir. Y Wandonskolek en Alikut Nor Parikuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Y Wandonskolek Ukul Sheti Shugaratin en Galink Observatorio Regional de las Migraciones. Ker Jorem Peracua en Galink, el Colegio de Michoacán. Kakungulik Red Corimi. Oretzikusheti Jorempir Gustavo López Castro. José Roberto González Morales. Rosario Nini Silva, Camaricruz Ríos Velázquez. Iwan Donskulik, Hindes Parucha, Mamarambe Meeting, Nanitama Kulisheki, Huchar Kurip en Irak Anjikulin, Hiniwera Kishen, Huchashalik Nortish. Huchash, Iwan Donskulik, Mamarambe Ratzinta, Mamarambe Mitek, Inde Wandanye Kamben Nitama Kulinaka. Ka Iweshulin Kani nos ses Nitama Kulishiti Huchar Kurip en Yash, Injak Oletzik, Unimahuramut en Galink Donald Trump. Himbos yash parin jamás kutaweshorina huchash pak y wandonskolek en alikulek políticas antimigrantes y cohesión social, un análisis desde la perspectiva de la migración purépecha. Y wandonskolek himboshish pak porque yash kanik no se nitama kulisti huchar kurip en Irak Norte ka en no shushi nitama porque sandar ukukas par nitaman hukapa la sandar ka wan kurip palas en kualukon acá. Ka inga shiniah kaya inga jonah ka anji kulina wandange kingun hamshin cheparin hamshin anji kuli porque petang anta shetish imbosh kanik ses hawat yash inga wandons kulek nash haman aquí kuhirip na kuahpi kulishaki na hangulishaki par no hungan o par unitaman imbosh yash pimaliek tanim kuhirip o tanim achamash ka walimash inga shmitik nanitama kulishki uchar kuhirip Yash istimbam sheti indengas kuahpie kuchar kuripun indengas hamah pambien engas harota indengas irekan haka pawon bawan in wandang yekwan kengas mitin haka nang nitama kulin haka kuchar kurip himbos yash kanik sesawat engas tesangulatzitak kasangulatzitak inden engas yash pamiek. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este conversatorio virtual titulado Nor Parikuni, el mundo de las migraciones y experiencias y narrativas de vida. Como cada mes, este conversatorio es organizado por el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán y la Red Corimi, coordinado por los doctores Gustavo López Castro y el doctor José Roberto González y las maestras Rosario Nini Silva y una servidora Maricruz Ríos Velázquez. Este conversatorio tiene como objetivo o ha tenido como objetivo durante estos meses generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las migraciones indígenas, particularmente las comunidades purépechas, integrando a lo largo de estos conversatorios narrativas y experiencias de vida que nos permitan comprender la complejidad y los desafíos de los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad.
Para la sesión del mes de diciembre, que es la última que se estará realizando durante este 2025, el conversatorio está titulado como Políticas antimigrantes y cohesión social, un énfasis desde las perspectivas de la migración purépecha. Una de las razones por las cuales se eligió este tema es bueno, es con la finalidad de dar un recuento a todo lo sucedido y a todo lo acontecido en Estados Unidos con estas políticas antimigrantes que se han visto o que se han dado durante los últimos meses. Este endurecimiento del clima político frente a la inmigración, impulsado por los debates sobre la seguridad fronteriza, la presión económica y las tensiones culturales. Este giro se ha traducido en la implementación de políticas más restrictivas como controles fronterizos reforzados, límites más estrictos a la admisión de solicitudes del asilo y mayores requisitos para la regularización del estatus migratorio. Es importante dar un recuento y una visión desde las diferentes perspectivas que se van a tener a lo largo de esta sesión sobre de tanto las políticas antimigrantes en Estados Unidos como de la respuesta que ha tenido el país mexicano o el Estado mexicano justamente frente a estas políticas antimigrantes. Y con esto, vamos a dar paso a dar una breve semblanza de los invitados o de las personas que nos estarán acompañando a lo largo de este conversatorio para abordar este tema tan importante para los mexicanos y para los purépechas en particular. Muchas gracias, Maricruz. Y bueno, para esta sesión hemos convocado a 3 invitados que nos parecen cruciales y que nos pueden aportar desde distintas perspectivas sus impresiones sobre pues, las políticas antiinmigrantes que han estado vigentes y se han impulsado principalmente con la apertura del gobierno de Donald Trump. Entonces, bueno, nuestra primera invitada es la maestra Marisela Núñez Alcaraz. Bienvenida, maestra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene una maestría en Derecho y especialidad en Derecho Procesual por la misma universidad. Han desempeñado diversos cargos en la administración pública, entre ellos, pues ha sido directora de Asuntos Jurídicos, jefa de la Unidad de Derechos Humanos y asesora en la Secretaría de Gobierno. También ha fungido como agente del Ministerio Público Auxiliar, como asesora y secretaria técnica de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. También se ha desempeñado como secretaria técnica y directora del Fondo de Ayuda y directora de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. También ha participado como instructora en temas de género, derechos humanos y atención a víctimas. Actualmente es integrante del Colegio de Abogadas de Michoacán AC y bueno, ha publicado también algunos artículos en el periódico de La Voz de Michoacán. Y bueno, el cargo actual que tiene es como secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, maestra. También contamos ahora con la presencia de la maestra Beatriz Rojas. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, tiene una maestría en Políticas Públicas y actualmente es doctorante en Ciencias del Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Nicolaita. Se ha desempeñado también como periodista y forma parte del consejo editorial del medio digital Regla de Tres. Además, también ha producido obra literaria que se encuentra registrada en diversas antologías. Un ejemplo de ello es Noche de Muertos, que ha sido editado por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Bienvenida, maestra. Bueno, y finalmente nuestro invitado que tenemos ahora es el señor Pedro Tomás. Él es un migrante purépecha originario de la comunidad indígena de Cherán y residente en el estado de Illinois.
Es presidente del Club Migrante Cherán del sur de Illinois, San Luis, Missouri, desde donde ha colaborado con la Federación de Clubes Michoacanos en el estado de Illinois, Casa Michoacán. También ha participado en eventos y gestiones para beneficio de la comunidad migrante purépecha y sus familias en Estados Unidos y México. Y es cofundador, perdón, del Festival de la Cultura Purépecha en el Medio Oeste en Estados Unidos. Muchísimas gracias, por la disposición para participar en este conversatorio y todos sean bienvenidos. Bueno, para dar inicio con el conversatorio, pues a lo largo de se ha preparado un total de 4 fases o de 4 etapas en este conversatorio, donde pues ya los ponentes que aquí mi compañera Rosario pues ya los presentó, van a estar interactuando con base en sus experiencias, tanto académicas como profesionales y de experiencias de vida respecto a todo este tema de la política antimigrante que se ha tenido en Estados Unidos. Como primer punto o como primer tema que nos gustaría abordar sería el tema de la seguridad nacional contra derechos humanos. Esto bajo el contexto de que el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, ha implementado durante su gestión una serie de políticas antimigrantes bajo el argumento de fortalecer pues, la seguridad nacional en su país. Estas medidas se han acompañado de discursos políticos que vinculan la migración con riesgos para la seguridad, lo que ha derivado, o bueno, este discurso ha derivado en la criminalización de las personas migrantes y en la vulnerabilidad de los derechos humanos fundamentales, una tendencia que se extiende a menos durante la administración, o que se ha extendido principalmente durante esta administración de Donald Trump. Entonces, bajo este contexto, me gustaría preguntarle a los participantes en este conversatorio, desde su perspectiva, cómo influyen los discursos políticos de criminalización y de seguridad nacional en la perspectiva social de las personas migrantes, cómo ustedes ven que inciden estas narrativas en la identidad purépecha en Estados Unidos y de qué forma el estigma y el miedo están reconfigurando la vida cotidiana y la salud mental de quienes aún contando con derechos o con un estatus migratorio regular se sienten vigilados o perseguidos. Además, qué opciones vislumbran los migrantes residentes de retorno o de clandestinidad actualmente bajo este contexto. Para tener un poquito más de orden al momento de contestar las preguntas, me gustaría que primero respondiera el ciudadano Pedro Tomás, posteriormente la maestra Marisela y al final la maestra Beatriz. Por favor. Gracias. Cuando recibí la invitación de la maestra Rosario, pues tenemos un rato de no participar en este tipo de eventos. Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a hablar esta tarde o esta noche va a ser en relación a la experiencia propia, a lo que hemos estado viviendo durante, durante este mandato de este señor, como parte de, como migrante. Eh, entonces, hasta ahorita, pues, o sea, vamos a hablar las cosas como están pasando. Eh, yo no vengo de la academia. Terminé mi carrera hace ya un montón de años. Este, soy egresado de la Universidad del Sur de Illinois, aquí donde estoy. Tengo 2 maestrías, pero siempre me he dedicado pues una a mi carrera y la otra a la labor comunitaria que hemos venido desarrollando desde nuestra formación como un grupo. Un club migrante purépecha en aquel entonces, en los 90, y seguimos trabajando en ese mismo sentido.
La pregunta que tenemos hoy, ¿cómo influyen los discursos políticos de criminalización y de lo que va en respecto a la seguridad nacional con este señor? Bueno, como ya todos sabemos, lo estamos viviendo todos los días. Yo viajo constantemente a la ciudad de Chicago por mi trabajo. eh, en- y en lo que tengo de mi vida aquí, he visitado la ciudad de Chicago sin ningún tipo de reservación, desconfianza, miedo, pero hoy en día, pues tienes tú que saber a dónde vas, tienes que avisar con quién estás, a qué horas vas a salir, a qué horas te vas a ir. Por lo mismo, porque no sabes dónde te pueden parar, dónde te pueden levantar. Ah, yo soy naturalizado acá, tengo doble ciudadanía, pero aún así, hace un momento les comentaba aquí a los demás compañeros que hoy levantaron a una ciudadana americana. Es hispana, habla español, habla inglés, con el pasaporte americano en la mano y la levantaron. No es la primera persona con quien lo hacen, es ya un historial. Han levantado ciudadanos de otros países que no son hispanos. Entonces, ¿cuál es la retórica de este señor detrás de todo esto? Su percepción hacia los migrantes es de que los migrantes somos un riesgo para la seguridad nacional, porque si venimos de una población migrante, estamos de alguna manera envueltos en algún tipo de acción ilícita. Eh, Hasta nos han asociado de ser terroristas. Ustedes están viendo las noticias todos los días, cómo se les califica a algunas poblaciones de otros países latinos que con el simple hecho de querer trasladarse hacia acá, tengan o no tengan lo que las agencias de seguridad aquí justifican, los están pulverizando, los están matando. Eh, Nosotros, durante la época del presidente Biden, eh, toda la gente que tuvo la suerte de ingresar al país como refugiados, eh, pues el achaque ahora es de que a toda esa gente se le quiere volver a sacar del país, porque toda esa gente que entró fueron más de 1,5 millones de puros criminales. Entonces, el achaque es ese. Hay que limpiar al país, hay que sacar a toda esta gente, sin importar de dónde venga, porque al cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, él lo habla en ocasiones, fue una invasión que se le hizo a este país. Sabemos todos que no es cierto, no es la realidad, ah, pero esa es su justificación. Quiere limpiar al país. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros como purépechas? Lógico, nosotros tenemos nuestras propias costumbres, tradiciones, nuestra cultura. Eh, Todo lo que se había construido hasta hoy en día, todo eso se ha venido hacia abajo. ¿Por qué? Porque todas las celebraciones que pues prácticamente todo lo que celebramos en nuestras comunidades de origen, también ya se practican acá. El Corpus, los levantamientos, las quinceañeras, las bodas de 3 días, diferentes celebraciones de cada comunidad purépecha, que son especiales para cada una y diferentes en cierto sentido. Todo esto en algunas partes totalmente se han cancelado. En mi área, eh, la mayoría de las actividades que hacíamos, pues se han cancelado. Hoy en día aquí no hacemos nada por el miedo de que en algún momento que haya una actividad, vayan a llegar. Les doy un ejemplo. Hace algunos meses, que fue el mes de septiembre,
tuvimos la llegada del consulado mexicano, fue en agosto. En agosto llegó el consulado mexicano a extender por el cual hemos luchado mucho para que nos vengan a traer la documentación, sus servicios aquí a esta área. De donde yo estoy hacia Chicago son 6 horas de camino en carro. Eh, por años y años, toda la gente, toda la población migrante tenía que trasladarse hacia el área de Chicago, pero no todos tenemos las mismas facilidades o las mismas, ah, pues sí, el acceso al transporte, a todo eso. Entonces, después de convencer al consulado, a la embajadora, de que empezara a dar los servicios con el consulado móvil, finalmente están llegando a nuestra área 2 veces al año. En agosto llegaron y durante el transcurso de sus servicios se nos aparece una unidad del hielo, así le llamamos nosotros acá, el ice, el hielo, eh, y está estacionado afuera. ¿Y qué hace? ¿Cómo reacciona la gente? Pues lógico, la gente le entra el pánico, ¿no? Y lo que primerito que hacen es buscar las puertas de salida. Eh, Les prohibieron la entrada, no los dejaron entrar. Nadie sabía que iban a llegar, llegaron. No se llevaron a nadie ese día, pero están en todas las áreas. No solamente con nosotros, donde yo estoy, es un área donde la población purépecha es alta. Tenemos otras poblaciones ya hoy en día. Tenemos las poblaciones indígenas de Oaxaca, de Chiapas, pero una de las poblaciones más altas es, son los de Guatemala, eh, que en realidad pues nos sobrepasa ahora en día. Eh, en el estado de Illinois, Tennessee, Kentucky, Missouri, Indiana y Michigan, que son los estados en los cuales tenemos conexiones fuertes con nuestra gente purépecha, pues todas estas actividades han cesado por lo mismo, por el miedo de que en algún momento lleguen y hagan una limpia. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos desde un principio, empezamos con la educación comunitaria de decirle a la gente, ¿saben qué? Está pasando esto, hay que andar con mucho cuidado. La gente que no creyó, pues desgraciadamente se metió en problemas y hoy en día están ya de regreso en sus comunidades de origen. Ah, ha habido casos en los cuales eh, se han llevado a los papás, han dejado a los hijos. Toda la gente está viviendo un momento de difícil y estas experiencias nos están dejando experiencias traumáticas que no se van a resolver de la noche a la mañana. Van a tener sus secuelas a largo plazo. Entonces, es una cuestión ah, muy negativa para todos nosotros, no solo para los purépechas, para toda la población migrante. Ah, Aquí en el estado de Illinois, que es un estado que le da la bienvenida al migrante, apoya al migrante y tiene un historial de defender los derechos del migrante. Aún así, tenemos áreas donde las comunidades blancas son totalmente republicanas. ¿Qué quiere decir? Nosotros fácilmente nos entendemos, ya ahorita tenemos un lenguaje acá donde decimos, bueno, en esa parte son azules o son rojos. No, es una comunidad roja, que quiere decir pertenecen, apoyan a este gobierno que está hoy en día, porque es un gobierno del Partido Republicano, el cual pertenecen al color rojo. Ah, Hoy en día se siente en las tiendas, a veces en los restaurantes, cómo la gente se le queda viendo a uno.
experiencias que hemos vivido allá en los setentas. En los setentas no éramos bienvenidos y nos gritaban abiertamente, hey, eh, eh, ustedes son mojados, necesitan regresarse de donde vinieron, no los queremos aquí. Esa misma retórica ha regresado y no estoy seguro, Rosario, si en aquellos días que estuviste de visita por acá, no sé si nos acompañaste a Camden. Una, Camden es un pueblito chiquito, por ahí hay mucha literatura que fue escrita por el antropólogo Warren Anderson, que es un amigo mío, y el paisano también, el doctor Casimiro. Ah, hace, creo que hace algunos 2 años que anduvimos trabajando en eso como voluntarios. Y en ese pueblo nos gritaron, váyanse de aquí, no los queremos aquí, si no van a ver. Y nos anduvieron dando vuelta y vuelta y vuelta. Y esa vez yo le comenté a la gente de Chicago, ¿saben qué? Hasta aquí vamos a parar, no vamos a volver a regresar. Entonces se vive con ese tipo de precaución, de miedo. eh, y lógico, tenemos a veces paisanos, hermanos del mismo pueblo, que no hablan completamente el lenguaje o el inglés, y unos pues tampoco saben hablar inglés. Entonces, siempre existe ese riesgo de un maltrato verbal, a veces hasta de un maltrato físico, eh, y es con lo que vivimos todos los días. Yo lo hablo por esta área porque en esta área ya tenemos, eh, la gente se dedica un poco más hacia el trabajo de las fábricas, manufacturadoras, pero también en el verano el trabajo es hecho en los campos, las huertas, la agricultura. Entonces, tenemos dos diferentes áreas de trabajo, diferentes niveles de comprensión en cuanto a la de los trabajadores, porque hay algunos que solamente vienen temporalmente y se regresan, aunque no traen papeles, y tenemos los otros que vienen con visas, pero no hablan el lenguaje. Entonces, hay una variedad de factores que nos afectan, pero aún así, eh, son áreas en las cuales no tenemos ya la misma movilidad que teníamos hasta antes de que llegara esta administración. Entonces, sí estamos eh, volviendo a una marginación que habíamos vivido allá en los setentas. En los setentas uno corría de la migración. En los setentas, si no te corría la migración, te corría la unión de César Chávez. ¿Por qué corríamos de él? Porque a ellos no les gustaba la gente ilegal porque hacíamos el trabajo más barato que los que pertenecían a la Unión. Y eso lo vivimos en California. Entonces estamos como regresando a ese ciclo por el cual ya habíamos pasado, pero ahora es más fuerte porque si no hay si tienes un pasado, un historial de arrestos, pues ahorita te pueden acusar de que tú no puedes estar en este país y te pueden mandar fuera del país. Te pueden mandar a cárceles que no están dentro del país. Entonces, sí la gente tiene miedo y mucha gente hoy en día está tratando de hacer un regreso voluntario hacia México, pero precisamente esta semana acaban de sacar algunos artículos citando que el hielo va a empezar a monitorear la salida de todos los mexicanos que salen en los autobuses, en las garitas que salen hacia México. Aunque ellos digan
ya nos vamos voluntariamente, los van a procesar. Eso es lo más reciente que ha sacado esta administración. Entonces nos están, nos están dando por todos lados. Y no sé si mis comentarios de alguna manera ah, aporten algo o algún tipo de información que ustedes busquen, pero esa es la realidad en la cual nosotros vivimos hoy. El hablar inglés, el traer los papeles, pues a veces no tiene validez, como lo vimos hoy. Sí, está bien, muchas gracias. Pues sí, justamente el conversatorio va de esto, ¿no? De lo que los migrantes, de que las personas que participan en este conversatorio hablen desde su experiencia y estuvo muy interesante lo que nos compartió maestro Pedro. Ahora le doy el uso de la palabra a la maestra Marisela. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Pues sí, partiendo de lo que nos comentaba Pedro, creo que es muy importante que desde su experiencia de lo que han ellos padecido en ese país del norte, pues nos comparta como una experiencia e introducción para así mismo poder nosotros también pues abordar este tema tan importante que nos preocupa y nos debe de ocupar a todas y todos, ciudadanos, servidores públicos, etcétera. Y bueno, partiendo del tema de seguridad nacional contra derechos humanos, que es el tema que estamos aquí ahorita versando, pues coincidimos con Pedro respecto de esa política pública de seguridad, entre comillas, que está pues implementando el presidente de Estados Unidos, consistentes, por supuesto, en ese reforzamiento, que podemos así mencionarlo, de controles aduanales, militarización de la franja fronteriza, la deportación de los migrantes, fast track que están haciendo, entre muchas otras acciones que, por supuesto, vulneran los derechos humanos de los migrantes, de nuestros paisanos y de todos los de aquí del país que están por allá. Por supuesto que todo eso pues va disminuyendo en todos los sentidos los beneficios a los cuales puedan accesar pues los migrantes en el momento que ellos se incorporan a trabajar, que esa es ahora sí la misión que ellos llevan, ¿no? Pues ir a prestar sus servicios, trabajar y poder darles una vida pues mejor a sus familias, los que no las tienen allá, los que pues están con sus familias, pues es de la misma manera, ¿no? Para poder subsistir y garantizar pues sus necesidades. Todo esto pues lo trata de infundir el presidente Trump para el efecto de acreditar que es necesario precisamente pues esta protección de la nación. Partiendo de ahí es que inicia todas estas acciones en contra de nuestros migrantes. También, resaltar que efectivamente, en el momento de que nuestros migrantes llegan a ese país, pues son varios los obstáculos que tienen, iniciando pues con su lengua indígena, que luego no saben hablar inglés, como bien lo comentaba Pedro. Son factores que van incidiendo para llegar a un tema de discriminación también, ¿sí? Es decir, este derecho humano de la discriminación, se ven afectados nuestros migrantes partiendo de que no encuentran la forma de cómo incorporarse a laborar. Ya que se incorporan a laborar, pues no accesan a todos los beneficios que las personas que tienen la residencia allá o que ya son nacidos allá, no es ese mismo trato igualitario que tienen, porque los trabajos son forzados, son trabajos más pesados, a los cuales a los que tienen pues injerencia las personas migrantes de nuestro país. Partiendo de ello, creo también la importancia que nos señalaba Pedro, de esa red de apoyo que deben de tener los migrantes allá en aquel país, de ayudarse, de coadyuvar en cuidarse, en protegerse. Si les llega a esta autoridad, el ICE, como lo señalaba,
pues buscar todos esos mecanismos de protección entre ellos para poder subsistir, para seguir en ese país y continuar trabajando. Otro aspecto también que consideramos nosotros relevante es esa política pública que desde acá el país tiene que construir conjuntamente con todas las instituciones, toda una red institucional nacional que debe de colaborar para el efecto de que cuando los migrantes retornan a nuestro país, ya sea por voluntad propia, ya sea por alguna deportación, etcétera, pues se encuentren acá también esto que ellos buscaban en aquel país: el trabajo, el acceso a la educación, el de tener mejores oportunidades, el de pues tener el acceso a la salud, etcétera. Lo cual muchas veces allá en aquel país también pues ese acceso no lo tienen tan fácilmente. Otra situación que consideramos nosotros importante es buscar el tema de la igualdad. Esas desigualdades que luego se presentan tanto acá en su lugar de origen, a través del desplazamiento forzado, o de la misma manera luego son víctimas de la violencia, ¿sí? En el momento de que ellos regresan acá al país, y ahí es donde tenemos que trabajar todas y todos con la finalidad de garantizarles todos esos derechos humanos a las personas migrantes. Aquí en el caso del estado de Michoacán, compartirles que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recientemente hubo una transición, es decir, acaba de ser nombrado el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y la visión que él en este momento está aplicando para todos estos temas de grupos prioritarios, que por supuesto los migrantes entran dentro de estos grupos, se está creando una unidad de movilidad humana con la finalidad de darles el acompañamiento, la atención, la asesoría jurídica a las personas migrantes, ya sea del desplazamiento que se dé tanto interno como de los migrantes que retornan a nuestro país, con la finalidad y con el objetivo de darles un trato digno, un trato igualitario y con la debida diligencia por todas y todos los servidores públicos de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Partiendo también de que existe, por supuesto, un Consejo Estatal de Migración aquí en el estado de Michoacán, donde pues le compete implementar toda la política pública para los migrantes, que es la Secretaría del Migrante, que en fechas pasadas recientemente se sesionó, hubo sesión en este Consejo Estatal, donde se abordan todos estos temas y se va trabajando conjuntamente con organizaciones de migrantes, con organizaciones de la sociedad civil, con personas que son migrantes y que ahora están trabajando de la mano con el Estado para implementar una política pública integral que converja en todas estas instituciones y cada una desde sus competencias poder estar en condiciones de garantizarles a los hermanos migrantes todos sus derechos. Se hablaba en esa sesión precisamente de que esta política de migración que tiene ahora el presidente Trump está afectando, por supuesto, a nuestro país, porque las mayores remesas llegan por parte de nuestros migrantes. Y con toda esta afectación y esta discriminación y pues ahora sí, todo lo que está realizando Estados Unidos, pues afecta a toda la sociedad, afecta a nuestros migrantes, y es ahí donde nosotros creo, desde mi punto de vista, como servidores públicos, como ciudadanos, tenemos que sumarnos para el efecto de proteger a nuestros migrantes. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, maestra Marisela. Ahora le doy el uso de la palabra a la maestra Beatriz, por favor.
Gracias. Aquí estoy, voy a tomar el tiempo para no pasarme. Hablando de las políticas que implementa Estados Unidos y el discurso político sobre todo, porque creo que aquí lo más notorio de Donald Trump desde su primera administración y también ahora ha sido el discurso que sostiene, que es un discurso un tanto radical, un discurso además de odio que pues más allá de las palabras, de alguna manera sí está incidiendo en la manera de actuar de los estadounidenses, no de todos, obviamente hay mucha gente que se opone, ha habido manifestaciones en contra de sus políticas antimigrantes, pero de alguna manera cuando un político sostiene un discurso de odio, está justificando hasta cierto punto los crímenes de odio y está como, o sea, no es que los aliente abiertamente, sino es que la gente que tiene un pensamiento más radical, más xenófobo, más racista, siente que tiene la razón, ¿no? Siente que está justificado y entonces se expresa a su vez más abiertamente en contra de la población. Pero no se queda nada más en la expresión. Si nos vamos a las cifras, y estas cifras son recabadas por el mismo FBI, los crímenes de odio en Estados Unidos han ido incrementándose, especialmente durante las administraciones de Donald Trump, por ejemplo. En este año, en el último año que se contabilizó, en el 2024, la mayor incidencia de los crímenes de odio que hubo en Estados Unidos, 53%, fueron motivados por prejuicios. Estamos hablando de 6.228 crímenes de odio, lo cual representa 87% más que en el 2015. De estos crímenes, la mayoría son por la etnia de las personas, en segundo lugar por su religión y en tercer lugar por la sexualidad, principalmente a hombres homosexuales. Si nos vamos a las cifras sobre etnia, la mayor parte de los crímenes de odio son contra la población negra o afroamericana. Hubo en el 2024 3.216 de esos crímenes, pero en segundo lugar están los que se cometen contra latinos, con 854. Esta cifra ha subido además con respecto a años anteriores. Estamos hablando de 554 crímenes más que en el 2023. Ahora, llama la atención además que, bueno, en general, los crímenes de odio bajaron un poquito con respecto a 2023, pero 2023 fue un año récord en este tipo de delitos. De los últimos 5 años, solo hubo más incidencia en 2021. Y un dato aquí alarmante, me parece a mí, es que aumentaron en California, que California, pues es, como todos ustedes saben, un santuario, ¿no? O se ha considerado así sobre todo para los mexicanos que emigran a Estados Unidos con unas políticas menos restrictivas, más amigables, que históricamente tenía menos niveles de racismo, de discriminación, y resulta que para este último año que se contabilizó, pues ya aumentan los crímenes de odio y pues seguramente hay más factores, ¿no? Pero parece muy evidente que el discurso del presidente de Estados Unidos pues incide, si no en la manera de pensar de la gente, sí en radicalizarla a los que ya piensan así, por lo menos, y es grave. El crimen más común es el de intimidación, seguido de asalto agravado y después asalto simple en la calle y en segundo lugar en el hogar. O sea, los atacan hasta en sus propias casas. La mayoría de los agresores son de etnia blanca, pero también hay afroamericanos. Ahora hay que tomar en cuenta también que esto es en general para todos los migrantes latinos, pero cuando un migrante es además de un pueblo originario, pues está sufriendo una doble discriminación, ¿no? Lo que ya hablábamos, porque además puede tener dificultades con el idioma, con la cultura, con distintas cosas, ¿no? Y además, si esta persona es mujer, pues además se está enfrentando, ¿no? A sesgos de género. Y si además tuviera una discapacidad, es decir, mientras más poblaciones o pertenezca la persona a más poblaciones
vulnerables, pues más discriminación va a sufrir y más difícil va a ser su vida. Además, no hay que perder de vista que muchos de estos migrantes de pueblos originarios están huyendo ya sea de una pobreza muy complicada o bien del crimen organizado, del desplazamiento forzado. Entonces, ya de por sí vienen de una situación muy difícil en sus comunidades de origen, tienen muy difícil la perspectiva de regresar, o sea, muchos no regresan porque si regresan los van a matar, como para además tener que estar cuidándose, ¿no? En el país en el que están yendo a trabajar. Entonces, ¿qué opciones les quedan? Pues la resistencia o la clandestinidad. Algunos se emplean con números del Seguro Social que no son suyos, o sea, con números de otras personas que ya no viven ahí o que por alguna vez se registraron y no los usaron para poder incorporarse de alguna manera al empleo formal, pero pues no con su propio nombre. Ahora, ya para finalizar mi participación, quisiera destacar que es más el discurso de odio del presidente Donald Trump que realmente las acciones, por lo menos en lo que se refiere a los números. Porque si nos remontamos 10 años atrás, por ejemplo, el último año de la administración de Barack Obama, hubo 219.905 personas repatriadas a México, ya sea, aquí el gobierno de México cuenta tanto los repatriados voluntarios como las personas deportadas, que ellos no le dicen deportados, les dicen michoacanos, mexicanos devueltos. Hubo 219.905 o en el último año de Obama y en el primero de Trump, en 2017, hubo 167.064, o sea, bajó en realidad la incidencia. Y en el último de Joe Biden, en 2024, hubo 206.236 y bueno, en lo que va de este 2025 hasta octubre, habían contabilizado 128.881. Aunque faltan todavía ahí 3 meses, sí pareciera como que está yendo a la baja, ¿no? Aunque con el presidente actual, pues sí, las redadas son más violentas. Ha habido incluso personas que han fallecido en estas detenciones. Las detenciones pues no son muy apegadas a los derechos humanos. En fin, hay más violencia, pero por lo menos según las cifras del gobierno de México, son menos las personas que están retornando. Y si sacamos un promedio, tomando el total, por ejemplo, de la primera administración de Donald Trump de sus 4 años, el promedio sería 191.594 al año, pero en el periodo de Joe Biden hubo 209.940. Es decir, hubo pues un número considerable más de repatriaciones. Es interesante esto para tenerlo en perspectiva, ¿no? Cómo contrasta pues una política más violenta, un discurso muchísimo más violento, pero a la hora de los números, pues ahí ya no se ve tan reflejado, ¿no? En las acciones. Y ya para no abusar del tiempo, aquí cerraría mi primer participación. Muchas gracias al maestro Tomás, a la maestra y a las maestras Marisela y Beatriz por esta primera participación. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Bueno, en el segundo bloque lo hemos denominado Derechos Humanos, Legalidad y el papel de la comunidad internacional. Y bueno, ya hacían referencia, ¿no? Al argumento de la legalidad, de los operativos masivos, las redadas y las detenciones sin garantía. Entonces, bueno, nosotros planteamos es que se vuelve importante cuestionar justamente la aparente legalidad, ¿no? De estas políticas que violentan, pues, los derechos humanos fundamentales de todas las personas migrantes. Pero bueno, ahora con lo compartido por nuestros invitados, pues consideramos que no solamente las personas migrantes, ¿no? Se encuentran inmersas y pues con la latencia cotidiana de ser violentados, sino que también, bueno, ahora precisamente podemos nombrar inclusive a los ciudadanos estadounidenses y bueno, a todas aquellas personas que resulten ante el ICE ser sospechosas, ¿no?
Entonces también consideramos importante analizar el papel, pues, ante este escenario de la comunidad internacional, experimentado en Estados Unidos y, pues, cómo lo vive también la perdón, sociedad norteamericana que bueno, han respondido mayoritariamente o por lo menos ha sido más visible el apoyo hacia los migrantes a través de protestas en distintas ciudades de Estados Unidos y ante procedimientos jurídicos también que son bastante cuestionables. Y bueno, con esta antesala nos gustaría que nos pudieran compartir cómo consideran que ha sido el papel de los países de origen. En este caso, pues nos gustaría, ¿no? Que se hiciera mayor énfasis al papel o la respuesta que ha tenido el México, pues ante todo este clima, ¿no? Tenso de deportaciones forzadas, la caída de las remesas, la reunificación familiar y bueno, también hablar de la seguridad de los migrantes deportados o repatriados. En este mismo tenor, pues nos gustaría si nos pueden ejemplificar de qué formas la comunidad internacional se ha hecho presente ante estos eventos y también cómo interpretar el apoyo de la opinión pública sobre pues la vida o experiencia de los migrantes y las distintas realidades que ya Pedro Tomás nos compartía sobre lo que se está viviendo cotidianamente, ¿no? En la calle ante todas estas acciones implementadas por el gobierno estadounidense. Entonces, si gustan para las intervenciones, seguimos la misma línea. Primero tendríamos la intervención de Pedro Tomás, seguido de la maestra Marisela y cerraríamos con la maestra Beatriz. Adelante, por favor. Ay, maestra Rosario, me puso dura la tarea, porque es un tema tan extenso. Lo hablo del punto de vista qué hacen los gobiernos, específicamente el gobierno mexicano, qué hace, qué hace por nosotros, qué ha hecho por nosotros. Antes que nada, el gobierno mexicano, históricamente, pues sí, nosotros los migrantes somos los que aportamos. Creo que por ahí no tengo nada, estadísticas ni nada preparado, pero sabemos todos, y en algún momento lo dijo Obrador, las remesas están por encima de lo que nos trae el petróleo. Eso fue cuando estuvo a López Obrador. Eh, Hablemos de Cherán, el pueblo de nosotros. A Cherán lo mueve la economía migrante, las remesas. En Cherán se cancelan las remesas, se cancelan las entradas de los migrantes y el pueblo se muere. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fuimos, nos sitiamos por sí mismos contra los malos y contra los partidos y nuestra propia policía en el 2011, eh, ¿qué pasó? Los paisanos no regresaron a Cherán. ¿Y qué le pasó a Cherán? La economía de Cherán se fue hacia abajo. Pero quienes sacaron de asuntos precarios en ese tiempo a nuestra comunidad fueron los migrantes, porque nos unimos y le inyectamos a la economía de nuestro pueblo para salir hacia adelante. Y es la misma lógica con México. Los migrantes somos una fuerza económica eh, que se va a resentir porque ya hoy en día todos sabemos las remesas están bajando, la gente sigue saliendo. eh, ¿Y eso quiere decir México está preparado para recibirnos? No, porque de antemano ni siquiera nos han reconocido que somos una fuerza económica. Les cuesta mucha dificultad. Hablemos del estado de Michoacán. Hablemos de mi pueblo, de los Queris.
Ellos ni siquiera se toman la molestia de venir a conocer a los migrantes dónde están cada uno de ellos. Eh, el gobernador de Michoacán viene a Chicago, viene a Los Ángeles, vienen de compras. El secretario de la Secretaría, Toño, vienen, se dan una visita, van al centro de Chicago, van al centro de Los Ángeles. Y yo repetidamente, desde que estaba Godoy, ha estado a todos los gobernadores que han estado y que han venido, mi reclamo hacia ellos siempre ha sido, vengan a conocer los lugares, los ranchos donde trabaja la raza, donde vive la gente, conozcan su vida diaria, porque allí no es la ciudad. Allí no van a entrar a los centros comerciales que ven en los centros de Los Ángeles, Chicago, Atlanta o en Nueva York. Se lo dije a Toño ahora en Los Ángeles este año, se lo volví a mencionar en Chicago y lo invité a San Luis, Rosario. Tú conoces San Luis, lo invité a San Luis. Si no quieres ir tan lejos, le dije, te vienes a la tienda que se llama Tienda de Comida Morelia. Ahí tenemos amistades para que conozcas a la gente que viene de Morelia. Eh, Hasta hoy en día, nadie de ellos. ¿Para dónde voy con todo esto? Si los gobernantes locales, los gobernantes estatales, no nos dan ese espacio, no tienen ese tiempo para nosotros, pues los gobernantes federales, si vienen a Washington y vienen de carrera y de pasada. Que conozcan la vida del migrante, no la entiende nadie más que la gente que vive y se está algún tiempo en esas comunidades. Conocen los estragos de nosotros. Eh, Algunos logramos superarlos, algunos siguen viviendo en ellos, pero nosotros nos damos la mano acá, nos apoyamos. Eh, entonces, cómo el gobierno nos apoya, ahorita es la época y nosotros hemos estado en llamadas. ¿Cómo le hacemos? ¿A quién le llamamos? Vino una diputada de Michoacán, Karina Ruiz, algo así, eh, pero no tienen ese tiempo para nosotros. ¿Qué le íbamos a solicitar? Que alguien venga a la frontera porque estamos viendo el abuso, el robo que ocurre cada año en el mes de diciembre. Toda la gente ahorita está yendo bien cargada con sus cosas, unos ya retirándose de Estados Unidos para no regresar jamás, se están llevando todas sus cosas, todas sus pertenencias, y en México los están robando ah, abiertamente. Hay vídeos donde les piden 15,000, 20,000 pesos. Es un robadero. Entonces, ¿dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde está? ¿Y quién lo está haciendo? Lo está haciendo la Guardia Nacional, que son los que nos tienen que cuidar. Entonces, muchos de nosotros ya no queremos ni siquiera viajar con el miedo de que allá, pues si no te quitan el carro, te dejan sin ningún cinco, si es que no te dejan por ahí enterrado, porque es lo que se hace hoy en día. Entonces, el apoyo del gobierno, hay mucho, hay mucho de qué hablar. En cuanto a los demás países, pues voy a hablar de Guatemala porque tenemos ya conexiones con el gobierno de Guatemala, sus consulados, y estamos entrando en conexión con el consulado de Honduras también. Eh, entonces, poco a poco nos estamos dando cuenta cuáles son los apoyos que esos gobiernos también les dan a sus comunidades migrantes que residen aquí en este país. Y en verdad, es una lástima porque sus- su dinámica de operaciones son tan distintas a las de nosotros. Y pues mucho de qué hablar en cuanto al apoyo de los gobiernos, porque
Los gobiernos de allá piensan que todos los migrantes vivimos en las grandes metrópolis de este lado y no es así. Es totalmente un pensamiento erróneo. Yo se los he dicho desde cuando estaba Leonel Godoy como gobernador y de ahí de todos los que siguieron, porque siempre nos vemos de cara a cara y pues les decimos lo que pensamos. Entonces, nos conocen, saben quiénes somos, especialmente porque somos de Cherán y de Cherán, orgullosos de ser de ahí. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora le cedemos la palabra, por favor, a la maestra Marisela. Adelante. Muchas gracias. Por lo que vea este tema, consideramos pues que el Estado mexicano, por supuesto, vive un papel muy complejo en este tema migratorio. Es decir, no tenemos acciones preventivas para solucionar estos casos, sino que todas las acciones que se inician es partiendo de que ya sucedió el fenómeno. ¿Sí? Por esa razón es que cuando estas políticas temporales, por así decirlo, se implementan, por supuesto que los mismos migrantes ven con desagrado estas acciones o este actuar del gobierno, porque efectivamente no hay un seguimiento, no hay una evaluación para el efecto de garantizarles pues ese trato igualitario, esa inclusión y por supuesto ese tema también laboral, por así decirlo. No existe un programa de trabajo que esté debidamente segmentado, que esté debidamente, pues que sea efectivo, que sea real, que se obtengan resultados tangibles para los migrantes. En el tema de salud también es muy complicado, por supuesto. No tenemos esa política pública integral, como lo comentábamos, y que es muy necesario, por lo menos devolverles un poco a nuestros migrantes de lo que ellos han hecho por nuestro país. ¿Sí? Por lo que ve al tema partiendo desde una perspectiva de los derechos humanos, consideramos que pues tenemos esa oportunidad como país de poder garantizarles a estas personas migrantes desde esta área de oportunidad, pues tomando en cuenta las necesidades reales de las personas que migran y así estar entonces en condiciones pues de buscar esa reunificación familiar, de garantizarles la inclusión laboral, de garantizarles el derecho a la educación de las niñas, niños que también en ocasiones retornan conjuntamente con sus padres o en su defecto para coadyuvar con ellos en el momento de que una parte de la familia se quede en aquel país y otra acá en México y poder pues garantizarles que es muy necesario pues esa salud mental también para poder sobrellevar todos los problemas que se ven inmersos partiendo pues de esa política antimigrante que está ahorita en proceso y que ya pues tiene un buen rato en el estado vecino. Así que por esa razón es que considero, como yo lo mencionaba y lo vuelvo a recalcar, que desde nivel federal hasta nivel local y municipal es importante que todas las instituciones y todos estos órdenes de gobierno pues participen en sí o sí garantizar estos derechos a las personas migrantes. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, este bloque entonces lo estaríamos cerrando con la maestra Beatriz. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues para hablar de las políticas que hay en México, si nos vamos al Plan Nacional de Desarrollo, ay, perdón por el ruido de fondo, habla de una coordinación institucional, incluso habla de una coordinación internacional para atender la migración que llega a México de otros países. Habla de abordar las causas estructurales de la migración, de atender el fenómeno de manera integral, de respeto a los derechos humanos, de brindar asesoría legal y salud, de defensa desde los consulados. Pero bueno, ya cuando lo vemos aterrizado en políticas públicas, tenemos particularmente dos programas de gobierno. Uno es el procedimiento de repatriación al interior de México
y otro es el plan México te abraza, que son básicamente lo mismo, son muy similares. ¿En qué consiste? Bueno, en acceso a los programas sociales del gobierno mexicano, como son Sembrando Vida, becas Benito Juárez, pensión para el bienestar, etcétera. Se le da 2,000 pesos a las personas que llegan al país repatriadas y no tienen cómo moverse, como para que lleguen a su lugar de origen. Y supuestamente hay también una vinculación con empresas, como para que aprendan, como para que obtengan trabajo. Y hay 10 centros de atención en ciudades fronterizas. Ahora, lo que podemos ver aquí desde la perspectiva de los especialistas en políticas públicas es que no hay un diseño específico, es decir, una política pública para ser tal tiene que partir de un problema público, ¿no? Y el problema en este caso sería, no sé, a lo mejor la migración, buscar cuáles son sus causas y sus consecuencias y a partir de ahí definir, bueno, estas son las causas que nosotros vamos a atender para entonces evitar que haya migración, o bien si el problema es la deportación, bueno, entonces ver cómo vamos a atender esta deportación. El problema es que el gobierno mexicano lo que hace es emplear sus programas sociales, que son los mismos, como un comodín para querer atender todo. Es decir, bueno, hay violencia en Michoacán, sacamos el plan Michoacán y les vamos a dar programas sociales a todos. Hay una desigualdad de género, ok, programas sociales. Desigualdad también con los pueblos originarios, y son los mismos programas sociales, pues son los mismos programas sociales para migrantes, para mujeres, para personas con discapacidad. La cuestión aquí es que se supone que un programa social está diseñado para un objetivo específico. Entonces, pues no va a solucionar todo, ¿no? O no va a solucionar todos los objetivos y todos los programas, no están enfocándolos en una población concreta. Entonces, habría que ver, habría que analizar, habría que hacer una medición del impacto, a ver qué tanto las personas que retornan a México necesitan una beca Benito Juárez, ¿no? O qué tanto necesitan ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, o si tienen la edad para recibir una pensión para el bienestar, porque son solo para adultos mayores o para mujeres en ciertas condiciones, ¿no? No son para todas las mujeres, también cierta edad o cierta situación familiar. Entonces, lo que aquí se está omitiendo es hacer un programa específico, con un presupuesto específico para las personas, ya sea que migran, para sus familias o para quienes retornan. En el caso concreto de Michoacán, la asignación presupuestal que se dio al instituto, a la Secretaría del Migrante, es muy bajo, es incluso menor o, en términos absolutos con respecto al que ejerció este año. Este año declaraba el secretario del Migrante, Antonio Soto, que se les acabó el recurso para varias de las acciones que lleva a cabo la Secretaría del Migrante de Michoacán, como es la repatriación de cuerpos. Es decir, desde agosto más o menos de este año se les acabó el dinero que tenían para repatriar a las personas michoacanas que fallecen fuera de Michoacán. Y es grave porque entonces, ¿cómo las van a traer? ¿No? Se supone que el gobierno auxilia, sobre todo cuando son casos, ¿no? Como el que se vio en esas fechas de un michoacano que falleció en una redada, pues ahí se supone que habría una respuesta del gobierno para que la familia no tenga que correr con estos gastos, porque además no es nada barato, ¿no? Traer un cuerpo desde otro país que llega al aeropuerto en Jalisco y que luego hay que traerlo hasta acá, en fin, en ciertas condiciones además. Em, entonces, pues bueno, existen, de existir, sí existen los programas, falta desde mi punto de vista una canalización, una especificación. Y falta también, pues, evidentemente, un recurso específico para poder llevarlos a cabo. Muchísimas gracias, muy interesante todas las aportaciones que han hecho a este bloque. Bueno, ya para dar ya conclusión o para ya ir cerrando este conversatorio y por cuestiones de tiempo vamos a unir
ya en una sola participación los dos bloques que restaban o que restan de este conversatorio, que es la presencia del crimen organizado en las rutas migratorias y la militarización fronteriza en la dinámica migratoria. En primera instancia, o con referencia al crimen o con la presencia, referente al primer tema, que es la presencia del crimen organizado en las rutas migratorias, el objetivo de esto es pues que, si el objetivo de tocar este tema es que con base en el centro de BBVA México, este año se anticipa pues una disminución en la captación de remesas familiares, y esta tendencia no se explica, no solamente se explica por las políticas migratorias en Estados Unidos, sino también por una reducción de la migración debido a que existe o que se ha detectado o que ya está más presente el tema del crimen organizado en estas rutas migratorias, que no es algo nuevo, pero que sí ha estado intensificándose, y con ello evidentemente una inseguridad, y con ello preguntarles cómo, ¿cómo perciben la influencia del crimen organizado, la inseguridad y la violencia en los flujos migratorios actuales? Ya ustedes como participantes ya han abordado un poco el tema de la inseguridad, pero sí ser un poquito más puntuales respecto a este tema, y con ello, ¿cómo ven el tema de la militarización también fronteriza, justamente en estas rutas migratorias o particularmente en las fronteras, de México, ya principalmente en el sur? Y con ello, pues cerraríamos este conversatorio. Y como como se ha abordado a lo largo de este conversatorio, primero me gustaría la participación del maestro Tomás, posteriormente de la maestra Marisela, y para finalizar con la maestra Beatriz, por favor. Gracias. Yo creo que muy simple y sencillo para nosotros los migrantes, que tenemos familiares, que tenemos amigos, que conocemos a tanta y tanta gente de diferentes estados. Ah, la influencia de estos grupos que han afectado a todo nuestro país en todo lo que allá se hace. ¿Cómo nos han afectado a nosotros los migrantes? Es fácil y sencillo. Hace algunos, por decirlo, 5 a 7 años, el costo de un coyote de la frontera hasta San Luis, Missouri, era de alrededor de $700-800. Hoy en día, la misma ruta, la misma distancia, son de 12,000 a $15,000. Y se tiene que pagar el 50% inicialmente de alguien que está acá, y después se paga el resto. Eh, Nosotros nos preguntamos cómo es posible que en solamente X número de años esto pueda haber llegado hasta ahí. De mi pueblo, nosotros teníamos nuestros propios coyotes, y es a través de ellos no trabajan ya independientemente, ellos le dan cuentas a alguien, entonces es como se maneja hoy en día. Las cifras que ellos cobran, pues son exorbitantes. Eh, es como a nosotros nos ha afectado. Eh, y pues lógico, siempre con ese miedo de que eh, la gente no llegue. Pero sí es un costo muy, muy caro. Y hoy en día, pues ya ahorita no se está arriesgando nadie ya a venir ilegalmente. Ya todo esto ha cambiado totalmente. Hablaba a la pregunta, creo que va en relación con la militarización de la frontera. Pues esa es una de las cosas que le ha puesto un freno, si no totalmente, pero en la mayor
de las circunstancias, ya la gente no se arriesga a, a venir como venían anteriormente. Ya fuera por el desierto, por la montaña en California o acá por Texas, también por el monte y desierto, que es lo que es. Arizona, pues el desierto. Ah, muy vigilada, muy monitoreada por no solamente por los sensores que se colocan en de este lado de la frontera y los puntos de chequeo, toda la tecnología utilizada para, pues para no dejar pasar a nadie. Esa es esa es la cuestión. En la frontera parece un centro, pues, si han visto la película de, una de las películas de guerra donde ponían el alambre y los postes, pues la frontera hay algunas partes muy feas en realidad, que nadie se animaría a cruzar. Eh, y todo esto ocurrió cuando, cuando las agrupaciones que venían a pedir asilo, los venezolanos, los colombianos, no era tanto así, pero cuando empezaron a pasarse a la brava, fue cuando redoblaron ese esfuerzo y pusieron más, pues sí, a partir de ese punto, sí se vio que estaban haciendo al poner boyas con alambre en el río, eso jamás se había visto. Entonces, la cuestión se puso mucho más estricta y sigue así hoy. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro Tomás. Ahora le doy el uso de la palabra a la maestra Marisela. Gracias. Bueno, pues en el tema de la influencia del crimen organizado, consideramos nosotros pues que se percibe como un factor determinante, ¿no? En todo el fenómeno migratorio. Pues toda vez que ya no solamente se van a considerar las causas económicas, sociales, sino ahora también esto predominantemente, ¿no? Lo que es la inseguridad y la violencia. Y esto, por supuesto, que afecta pues a todas y todos los ciudadanos, pero en lo particular pues a las personas migrantes. Y pues uno de los factores que de alguna manera también son estructurales es precisamente de que estas personas pues controlan todos esos territorios, ¿sí? Dividen por lo que ve a las familias y eliminan todas esas rutas completas del flujo de personas e incluso pues estas zonas fronterizas, ¿sí? También, por supuesto, influye todo el tema de la vulnerabilidad toda vez que pues ahora estas personas, las personas migrantes, pues son expuestas pues a reclutamientos forzados, a desapariciones, a homicidios, desaparición, violaciones, etcétera. Y por lo tanto, pues esto pues va implicando y va mermando en las personas, en su salud mental, en sus, para poder llegar a ese lugar, ¿no? Perdón. Creo que se salió de la sesión por error. Pues le doy para continuar, le doy el uso de la palabra a la maestra Beatriz. Está bien, gracias. El tema con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, pues afecta tanto a mexicanos como a extranjeros, porque también están este, los migrantes que vienen a, a México y que son aún más vulnerables porque si son captados por la delincuencia, entonces desaparecen y no hay quien los busque, pues, o sea, su familia muchas veces ni siquiera sabe que están en calidad de desaparecidos y entonces pues están sufriendo, es todavía más grave, ¿no? Pero además hay familias enteras de mexicanos que están ahí en la frontera buscando el asilo político para ingresar a Estados Unidos, pero que lo cerró Donald Trump justamente, y entre ellos pues hay muchos michoacanos. Está el caso también de los niños que migran,
que pues en países de Centroamérica consideran que es más fácil enviarlos solos porque es más factible que Estados Unidos les dé asilo a los menores de edad a que se los dé a adultos o a que se lo dé a toda una familia, pero estos menores tienen que atravesar todo México y se exponen pues a toda una serie de peligros que son pues de distintos tipos, desde caerse del tren, desde pasar hambre, una enfermedad, que se les obligue a pasar droga, que se les obligue a prostituirse, que se les viole, o sea, están expuestos en mucho mayor medida, ¿no? Porque además de ser extranjeros, pues son niños, ¿no? Y en el caso de las niñas, pues es mucho peor. Luego llegan a pedir refugio en Estados Unidos, a veces no se los dan, a veces sí se los dan, pero los mandan a unos centros donde pasan también penurias. Además, bueno, algunos investigadores han detectado que son a propósito, pues, o sea, los hacen pasar frío a propósito para probarlos, para ver si son capaces, ¿no? O para ver qué tanto quieren estar en el país, ideas así, pues bastante alejadas, ¿no? De los derechos humanos. Se les dice además que no van a poder volver nunca a su país y pues probablemente nunca van a volver a ver a su familia. Y ya una vez que cumplen la mayoría de edad, entonces es cuando se les incorpora en el mercado laboral, pero pues tampoco van a ser empleos así muy bien remunerados, ni es que les vaya a ir muy bien, ¿no? Entonces para ellos pues es particularmente difícil la situación ya de por sí, porque además en sus países de origen también están huyendo de las bandas delincuenciales, de la Mara Salvatrucha, de las pandillas, pero además enfrentarse al crimen organizado en México, que pues es realmente brutal, ¿no? Y ni siquiera se tiene una cifra de cuántos están en esa situación, porque ni siquiera se puede contabilizar la cantidad de desaparecidos que hay de personas extranjeras. Ahora también dentro de los mexicanos, pues la cifra de desaparecidos es cada vez más grande, ahí sí se contabiliza, pero pues tampoco es que se esté resolviendo favorablemente, ¿no? Al contrario, hay cada vez más. Ahora hay que tener en cuenta también que en México existe también un discurso xenófobo. No es nada más por parte del gobierno de Donald Trump y lo sostienen tanto la clase política como algunas autoridades, ¿no? Y se resalta, por ejemplo, en los comunicados de las fiscalías cuando se detiene a una persona que es de origen extranjero, se hace énfasis en su nacionalidad, ¿no? Y pues si bien es cierto que sí ha habido casos de grupos extranjeros que se incorporan al crimen organizado y, por ejemplo, pues el origen de los Zetas, pues también hay una como un discurso como un poquito exagerado, ¿no? Un poquito tendencioso y además un trato de la parte de la policía mexicana hacia los extranjeros que también ha llegado a caer pues en excesos, en violaciones a derechos humanos, pues están estos centros de detención que no tendrían que existir, ¿no? Como el que se incendió hace algunos años y también el tema de que los tienen esperando para regularizar su situación, para darles empleo y los mandan a uno y los mandan a otro. Y en fin, tampoco son las políticas ideales, ¿no? O las políticas que se prometen en el Plan Nacional de Desarrollo de que se les va a tratar como hermanos y de que son héroes los migrantes, pues en realidad no se ha visto así. Entonces, pues, y además, pues, no es o sea, si bien las caravanas de migrantes empiezan a tomar fuerza en México por ahí del 2019. En realidad México ha recibido migración desde hace por lo menos 30 años y en estos 30 años no se ha visto una política concreta para atender esa migración que se está recibiendo. Han pasado pues distintos gobiernos de distintos grupos políticos, de distinta ideología, pero no se ha visto una política concreta para atender esa migración que a veces nada más cruza por el país, pero a veces también tiende a asentarse aquí.
El tema de las remesas, pues también está un poquito en el aire porque ahora se habla de bancarizarlas, existe ya un banco nacional para recibirlas, pero esto ya se había intentado hace 20 años, ya se había discutido y pues no había tenido los mejores resultados. Entonces, pues en general vemos que hace falta una política migratoria en México concreta y también pues vamos a ver qué va a suceder ahora que se renegocie el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque en el último que se negoció hubo ahí ciertas condicionantes para detener el flujo migratorio que cruza México para llegar a Estados Unidos. Se condicionaba con el cobro de remesas, se reforzó la frontera sur, se vieron tratos pues también un poco crueles, un poco vejatorios, separación de familias y demás. Entonces, pues no se sabe todavía qué postura va a adoptar la presidenta de México. No podemos desde ahorita asumir que va a ser igual que su antecesor, pero sí habrá que estar atentos para ver al final en qué va a quedar, porque sí, por lo menos el presidente de Estados Unidos ha radicalizado un poco su discurso. Muchas gracias por la participación de los ponentes en este conversatorio. Ya para finalizar esta sesión de diciembre, la última que vamos a tener en el año, no sé si alguno de los participantes quisiera agregar algún comentario de manera muy breve. Si no hay más comentarios al respecto, pues ya ya pasaríamos a concluir con esta sesión de titulada Políticas Antimigrantes, del Norparicuri. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestras coordinadoras y moderadoras de esta sesión. Una sesión no por triste, menos interesante. Digo triste porque han puesto ustedes el dedo en la llaga de los problemas emocionales, sociales, familiares que implican estos tiempos en las migraciones a Estados Unidos principalmente, pero en realidad es en todo el mundo. El migrante es el eslabón más débil en la cadena social en todas partes. Y pues ustedes como expertos han puesto, como digo, el dedo en la llaga en estos tiempos de migración a Estados Unidos y lo que sucede con nuestras comunidades. Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho sus comentarios, su participación, porque esto nos ayuda a entender un poco más lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Este conversatorio, por problemas técnicos, no pudimos hacerlo en vivo como normalmente lo hacemos, pero estará subido en la plataforma del canal de YouTube de Nor Parikuni. Bueno, a nombre del equipo reitero el agradecimiento a nuestros invitados. Muchísimas gracias por todas las aportaciones que hemos tenido el día de hoy y bueno, también por el tiempo que han destinado. Y bueno, esperemos que este conversatorio haya sido enriquecedor, perdón, para el público en general y que pues con esta sesión hayamos contribuido un poco a tener una visión más clara sobre el impacto humano, social y económico de las políticas antiinmigrantes implementadas durante este año en Estados Unidos y pues las repercusiones vividas particularmente en las comunidades purépechas. También los invitamos a que si tienen cualquier duda, comentario, nos puedan escribir a nuestro correo electrónico que es norparicuni@gmail.com y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como @norparicuni. También los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestro perfil de Facebook, que nos pueden encontrar como Norparicuni. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para las personas que van a estar viendo esta grabación, los esperamos pues para nuestra próxima sesión, que será en el mes de enero del 2026. Que pasen una buena tarde y que tengan felices fiestas. Ai, cucite apale, kikinis, magmata
maputi muk no masitu no puti mokunyar matar watsenia. Cartu pidenaria que acahuchan sempale jurar cuña. Porque cartu pidenaria que acahuchan sempale jurar cuña.